Popular. Esta semana me ha llamado la atención de haber leído el día de ayer una columna suya, como todos los lunes, en el diario Perú 21, particularmente concentrada en el tema del Braem, fruto de un viaje hecho por ahí, donde dice usted cosas severas sobre el estado de la infraestructura y el abandono en que ha encontrado usted a las poblaciones de ahí. Pero, cosa más original, menos frecuente, al mismo tiempo, unos días después ha publicado un artículo en La República, la semana pasada, ¿no? Sí. Y con un título provocador y cinematográfico, ¿no? Ojos bien cerrados. Así es. Y sostiene ahí que nosotros debemos aceptar la necesidad de implementar cambios radicales y profundos, usted usa esos dos adjetivos, y radicales y profundos, para desarrollar una economía popular de mercado. Explíquenos qué cosa quiere decir, que es la idea central. A ver, el mundo, la experiencia del mundo nos enseña que el modelo que ha sacado de la pobreza, de la miseria absoluta a miles de millones de personas, es el modelo que se basa en la iniciativa individual, en el sistema de precios, en la economía de mercado, economía social de mercado, pero es básicamente el capitalismo, ¿no? Y el intercambio, el libre comercio. Ahora, eso es un rótulo, digamos, general, ¿no? Los países, estos dogmas, pues, absolutistas hipersimplifican la realidad. La realidad de las cosas es que el Perú también es un país lleno de asimetrías. No todos tienen el mismo acceso a la salud ni a la educación. Alguien que nació en Cangallo no tiene el mismo acceso a los mercados que alguien que nació en Cañete, por ejemplo. Entonces, para que la economía de mercado funcione, tienen que haber unas condiciones previas, unos prerequisitos esenciales, que es salud, educación, infraestructura, un sistema de instituciones sólido y previsible. Entonces, el desafío del Estado, de la acción de gobierno, no es en sustituir la economía de mercado como pregonaba, digamos, el socialismo de los años 50 o 60, sino en generar las condiciones para que el libre mercado pueda funcionar en todo el Perú. Y eso es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en Atalaya. En Atalaya hay grandes productores de cacao. El cacao ha subido muchísimo, de 6 soles el kilo a 42. Ahora bajó un poquito, pero está casi... Bueno, para ellos llegar a la marginal de la selva, pues es una proeza, porque tienen que salir de ahí por una trocha infame, llegan al puente de Puerto Copa, que está sobre el río Perené. Si el río está cargado, el agua pasa por encima del puente, ¿no? Entonces llegar a Mazamari, pues es un suplicio. Entonces tenemos parte del Perú que no puede ser parte del mercado porque está excluido por barreras físicas. Y después tenemos otra parte, los productores, los microempresarios, los pequeños empresarios, que no pueden ser parte del mercado por una muralla de barreras burocráticas. Entonces, si lo que queremos es ser un país moderno, integrado al mundo, tiene que haber una revolución para incorporar a ese enorme potencial. ¿Cómo es esa revolución? Porque la palabra se usa poco ahora último, está reivindicándolo usted. ¿Cómo es esa revolución? ¿Cómo la concibe? Porque esto ya pasa a su aspecto político, ¿no? Sí, yo creo que, por un lado, tiene que haber una cruzada por la infraestructura, pero por la infraestructura, no solo la gran infraestructura, que es muy importante, que es necesaria en el Perú, pero que felizmente es concesionable. Chancay, Majecigua, un gobierno, digamos, decente, con un parlamento decente. Ya es bastante, ¿eh? Esto sí sería revolucionario. Pero sin ningún problema podría convocar esa inversión, eso no le tiene que costar al Estado. Pero hay otras inversiones, por ejemplo, mejorar la carretera que venga de San Martín de Pangoa hasta Aina, pasando por Puerto N, Pichari, el puente que una Pichari con Sibia. Eso no hay mercado, no es suficientemente grande el mercado para que lo haga un privado, solo tiene que hacer el Estado. Entonces, por eso existe un rol también subsidiario del Estado y también existe una responsabilidad social del Estado. Lo que no se puede hacer es que el Estado y los gobiernos que administran el Estado renuncien a gobernar, que es lo que tenemos ahora, un abandono absoluto del sur andino y de la selva del Perú. Entonces, sencillamente el gobierno... Yo estuve en Cangallo hace poco. Ayacucho es una región por la que he viajado mucho por razones de trabajo, he estado en todas las provincias, he viajado reiteradamente, pero a Cangallo no iba hacía 15 años.
¿Y qué es lo que ha encontrado 15 años después? Había un proyecto de hacer una trocha carrozable para unir Cangallo con una comunidad campesina en Víctor Fajardo, que está cruzando. Sí. La otra provincia vecina. ¿No? Vecina. Bueno, el proyecto está tal donde lo dejé. Hace 15 años. Hace 15 años. Está paralizado en el tiempo. ¿Y pudo averiguar responsabilidad de quién es eso? Porque no basta con señalar los efectos, sino saber qué funciona mal en el Estado y quién funciona mal. Son los gobiernos regionales que han tenido, pues que han sido muy incompetentes o muy corruptos. Hay un sistema que no funciona, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, una revolución, una reforma profunda que hay que hacer es COFOPRI, por ejemplo, formaliza. Sí. Pero COFOPRI no tiene marco legal para formalizar. El marco, la autoridad la tienen las provincias. Y son las provincias que con convenio con COFOPRI le dan la facultad a COFOPRI para que formalice y titule. Yo creo que algo así se puede hacer con el tema de los expedientes técnicos, que es el cuello de botella. Entonces sería perfectamente factible que el Ministerio de Economía o tener un pool de ingenieros que hagan los estudios de preinversión, de inversión, los anteproyectos, y las municipalidades que quieran acceder a este servicio se firma por convenio y se centraliza. Eso te permite, pues, generar economías a escala, estandarizar los proyectos, y sería una manera de avanzar, de destrabar. Mira el caso del Hospital de Santo Tomás en Chumbivilcas. Está hace 15, 20 años esperando que se haga y no pueden hacerlo porque tienen el bendito tema de que no pueden hacer un expediente técnico. ¿Qué solución hay a estas incapacidades? Se tiene, yo creo que hay un valor en centralizarlo, pero no forzosamente. Se puede tener, como te digo, un pool de ingenieros, de especialistas que ofrezcan esto centralizadamente a todas las municipalidades y a todas las regiones. Ahora, claro, al desprenderse del control de la obra, se pierde, pues, el incentivo del 10%, ¿no? Bueno, el incentivo. Estaba hablando sobre una región específica que es agrícola, básicamente, y usted tiene la tesis principal de que no acceden al mercado por falta de infraestructura y por indiferencia. Y de instituciones, ¿no? La tramitología, la permisología, es una vía empedrada cuesta arriba. De acuerdo. Veamos otro aspecto de nuestra realidad económica, que es la minería. Sí. Y la gran minería formal. Usted ha sido ministro de Energía y Minas. Sí. ¿Qué es lo que descubrió siendo ministro que no supiera antes? Porque era un tema que le interesaba y ha tenido que ver con una empresa minera importante antes en el sector privado, ¿no? Pero ¿qué descubrió como ministro respecto de la minería formal? Primero vayamos a eso y luego hablaremos de la que no es formal. Bueno, yo creo que tal como han devenido las cosas, el aspecto, el alcance social, estar comprometido con la batalla cultural, con la lucha ideológica de la calle es fundamental. Porque el grueso de los problemas que tienen los grandes proyectos mineros no es un problema medioambiental, eso está más que demostrado en el caso de Conga, en el caso de Tía María. Es el proselitismo antiminero que ha logrado convencer a la población. Y eso nunca ha tenido una contraparte que provenga de las grandes empresas mineras. Ellos han renunciado a la lucha cultural de las ideas, a dar batalla en el campo de la política, por ejemplo. Pero han tratado. Han tratado en el campo de las relaciones comunitarias, en los proyectos, en mejorar los canales de irrigación, pero la lucha política, eso está abandonado. Entonces ahí se ha perdido rotundamente la batalla de las ideas y hay una preconcepción errada de que la minería per se va a contaminar. Y eso es mentira, porque no solamente están ejemplos exitosos en el Perú, están ejemplos en todo el mundo. ¿Y cuál es el problema? Nosotros tenemos una enorme cartera de proyectos mineros y hemos visto ahora el BCR ha mejorado la proyección de crecimiento a 3 o a 3.1. Sí, sí. Bueno, si el Perú crece a 3.1, nos va a demorar 20 años en llegar a como estábamos en el 2019. O sea, 20 años más para estar como estábamos hace 20 años atrás.
O sea, 25 años, un cuarto de siglo tirados a la basura. ¿Cómo Una hacemos generación para crecer al 5 o 6%? ¿Cuál es la que tasa tiene que ser mucho de más? crecimiento potencial que usted ve? No, el crecimiento potencial ahora, las proyecciones están muy disminuidas porque tenemos una serie de lastres, empezando por la inestabilidad política, la pérdida de productividad. Pero si nosotros pudiésemos poner toda la carne en el asador, es decir, no hay razón para que los proyectos, los 51 proyectos mineros por más de 55.000 millones de dólares, no hay razón para que no se hagan. Claro, hay que resolver un tema de justicia, que es que la población local también participe de la renta minera. ¿Y no eso puede ser... cómo se hace? Usted propuso cuando era ministro la idea de que el canon se atribuya de una manera diferente. Sí, yo para que llegue directamente a la familia. creo firmemente que las personas que viven en la zona de influencia minera, empezando por la gente más pobre, tiene que beneficiarse de una transferencia directa del canon mediante un cheque, una asignación, como hay en Alaska o en Noriega, del cheque minero. No puede haber la pobreza más extrema conviviendo con la actividad más rica, más productiva del Perú. No puede ser que un poblador en Mazocruz tenga que vea que su hijo se muere de neumonía o tiene que meter el rebaño a su covacha para poder pasar la noche y no congelarse, mientras se desarrolla en la misma provincia una... camiones que no tienen chofer. O ver cómo pasa el gasoducto del Cusco a Ayacucho y a Huancavelica y ellos tienen que usar un horno a leña. Entonces, esas inconsistencias hacen y logremos un capitalismo pues pleno, difundido, popular. Porque lo que queremos al final es un sistema que sea sostenible en el tiempo. El Perú tiene que crecer 9%, 10%. 9%, ya. Y no solo es la minería, hay que destrabar los proyectos agrícolas, hay que destrabar el potencial que están en las micro y pequeñas empresas, que son los grandes empleadores y que son los que tienen la cuesta más empinada. Ahora, yo quiero aprovechar el tiempo que nos queda para hablar sobre otro tema, y es el de la formalización de los mineros informales. Y cómo hacer ante los mineros directamente ilegales. ¿Cómo ve usted ese desafío? A ver, el grueso del problema de la informalidad y de la minería ilegal son operadores que están en concesiones de un tercero, ¿no? Ahora, el grueso de estas concesiones tienen 20 o 30 años sin que el titular haya invertido $1 ni en explorar ni en explotar. Hay empresas que tienen 500.000 de hectáreas denunciadas y no invierten un sol ahí. Hay que renovar cada año cierto pago, ¿no? Claro, como es muy barato el derecho de vigencia, renuevan y renuevan, y es una especulación con la tierra. Y eso le genera no solamente al operador informal que está ahí trabajando, sino es un lucro cesante también para el Estado, porque el Estado te da una concesión de beneficio para que produzcas mineral. Entonces, ahí me parece que ¿qué es lo que ha ocurrido con el famoso Reinfo? El Reinfo, para que esté vigente, tienes que tener un contrato de beneficio con el titular. Sí. Y ahí se ha generado una clase rentista que a cambio de firmarte el convenio... Por ahí andamos. Ahora, caso aparte, eso porque también es de justicia decir, es lo que ocurre en Patás. Por ejemplo, lo que ocurre en Patás son organizaciones criminales que entran armados y asaltan operaciones mineras. Eso es un tema de organización criminal. 30 segundos, yo creo que diga una palabra breve sobre Petroperú, porque es uno de los pocos que sostiene. He visto que otras empresas quiebran. No es la posición del actual presidente de Petroperú, que quiere tomar radicales de rentabilizar el edificio de Petroperú. Me parece muy bien. Y mudar a su personal a Talara. Cuando se expropió la IPC, todo el personal vivía en Talara, ¿no? Toda la plana mayor vivía en Talara. Lo mismo con la Cerro de Pasco en el tema minero. Todo el personal importante estaba en Cerro de Pasco. Toda esta burocracia se muda a Lima a partir de las nacionalizaciones, de las expropiaciones. Entonces yo creo que una empresa que hace agua por todos lados como Petroperú, me parece que está bien que mude su operación a Talara, que rentabilicen ese ¿Puede ser salvada? Dudo yo. La opinión que tengo sobre Petroperú es que el Estado no tiene que hacer nada ni a favor ni en contra, como una empresa privada cualquiera. Pero tampoco puede quedar indiferente ante un patrimonio que nos ha costado en los últimos tiempos miles de millones de dólares. Hay empresas que quiebran todos los días. El Estado, Petroperú, tiene que tener todas las herramientas para salir adelante, pero no a costa del dinero de los contribuyentes. Quedan temas pendientes y profundizar eso. En todo caso, le agradezco que haya venido.
a las cosas como son. Gracias, Conversaremos Fernando. más sobre su partido también, en qué está, cómo están siguiendo. Conocemos la severidad de su juicio sobre el gobierno de Dina Boluarte, no hablaremos de ella hoy porque no está en el país, y también del Congreso, ha sido usted severo, ¿no? Muy bien, ha sido Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular y exministro de Economía y Migración.